¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta nuestra transmisión diaria de las 7 de la tarde, en donde nos reunimos para crecer y aprender juntos. Y sobre todo, bueno, pues es un lugar de encuentro, ¿verdad? Y de eso se trata. Vamos recordando que pues comenzamos con esto hace algunas semanas, comenzamos con esta dinámica de pues encontrarnos digitalmente. Y bueno, pues ahora ya han pasado más de 2 semanas de que iniciamos en esta dinámica, le hemos venido dando un poco de forma y ahora pues nos toca encontrarnos con alguna temática específica la mayoría de los días en que nos estaremos encontrando, ¿verdad? Entonces, bueno, les recuerdo, la temática de los lunes es Biblia, la temática de los martes es los padres de la iglesia. Si no suena muy atractivo el título, bueno, pregúntenles a los que lo están tomando y si está interesante o no. La temática de los miércoles es pregúntale al padre Marcelo. Preguntas del tema que quieran, ya veré yo si se la respondo o no, ¿verdad? Y la temática de los jueves, que es la que nos corresponde hoy, es liturgia. Y la sesión de hoy es nuestra segunda sesión, por eso le puse liturgia 2. Se me había pasado, pero les prometo que esta noche, terminando nuestra transmisión de hoy, voy a dar de alta las diapositivas de lo que vimos la semana pasada en la sesión de la semana pasada. La pongo en la sección de comentarios y doy de alta las diapositivas como si fueran imágenes. De esta manera ustedes irán teniendo ahí sus imágenes de las diapositivas de lo que vamos viendo. Y también, bueno, les recuerdo que nuestro texto propiamente para esta sesión de los miércoles es, has de disculpar que estaba medio viejito, pero está usado, ¿sí? Es de el Concilio Vaticano II, el apartado que hace referencia a la Sagrada Liturgia, que es el documento conocido en latín como Sacrosanctum Concilium, o como viene aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Sobre la Sagrada Liturgia, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Entonces, ese es pues nuestro texto. Como les digo, ustedes lo pueden bajar de internet o también quienes han venido tomando su clase con nosotros, pues nosotros les dimos este folletito en el cual pues aquí vamos viendo sobre la temática de la Sagrada Liturgia. Entonces, bien, pues esta es la introducción a nuestra segunda sesión. Vamos a ver a quién vamos a saludar, ¿verdad? Pues se me olvida que tengo esta cosa para monitorear, ¿verdad? Entonces así ya no me tengo que acercar tanto. Vamos a ver, muy bien. Y aquí está, live, muy bien, y ponemos los comentarios. Perfecto. Entonces, aquí están los comentarios. Muy bien. Saludos, por supuesto, a Elia, muy puntual. Armando, bienvenido. Y también a Margarita, Aide, María, Elsa. Muy bien, Cristóbal, siempre puntual. Felicidades. Profesora, gusto saludarla, Maritza, Rosa María, Leticia, Silvia. Muy bien. Salúdame mucho, Chivis. Salúdame a Pato, por favor, y a todos tus chilpayates. Yola, gusto saludarte, Blanca. Muy bien. Bueno, estamos conectados, 85. Normalmente me estoy esperando a que estemos conectados 100. Hemos estado teniendo un promedio de 200, más o menos de 180 a 200. Entonces, por lo general me espero a que seamos 100
para darles oportunidad, ¿verdad? O que sean las 7:05 para que entonces podamos nosotros comenzar o, como quien dice, entrar en materia, ¿verdad? Vamos a hacer un repasito de la clase anterior. Vamos a entrar en materia en esta clase y, como venía diciendo, voy a publicar, voy a dar de alta una vez que terminemos la sesión, aquí mismo en los comentarios, doy de alta como si fueran fotos para que ustedes lo puedan bajar, las diapositivas de lo que veamos el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, Isaí, Marta, Levi, saludos, Alma, muy bien. Bueno, vamos a ver nuestro repasito de la semana pasada, ¿de acuerdo? Hay un término que tenemos que grabar, ¿de acuerdo? Y esto hace referencia a nuestro bautismo. Dentro de nuestra vida, ¿sí? El segundo regalo más maravilloso es el regalo de nuestro bautismo. En el bautismo somos regenerados. En el bautismo somos recreados. Ya les platicaba el por qué los 8 lados en la pila bautismal. Ya les platicaba por qué el octavo día en alguna otra de mis pláticas, porque es el día de la nueva creación. Sí, Dios creó el mundo en 6 días, al séptimo descansó y Jesús resucita el primer día de la semana, es decir, Jesús resucita en el octavo día y entonces por eso el número 8 es muy simbólico, sobre todo para los primeros cristianos y sobre todo cuando se refiere al bautismo. Entonces nos encontramos las pilas bautismales que tienen 8 lados y las pilas bautismales paleocristianas, es decir, de los inicios del cristianismo, tienen 8 lados, 3 escaloncitos de bajada y 3 escaloncitos de subida, las 3 renuncias y las 3 profesiones de fe, ¿ok? Entonces todo tiene un significado dentro de nuestra fe, dentro de nuestra liturgia, todo tiene una razón de ser. No es que a alguien se le haya ocurrido, ¿qué hago para que se vea bonita la celebración? Ya sé, le voy a poner este adornito. No, todo tiene un significado y eso es lo que vamos a venir aprendiendo aquí. Pues bien, esta expresión que les voy a decir y que hace referencia a nuestro bautismo, recuerden, en nuestro bautismo somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, somos hechos sacerdotes. ¿Para qué? Para consagrar nuestra realidad y nuestro mundo a Dios nuestro Señor. Somos sacerdotes, participamos del sacerdocio único de Jesucristo. Todo lo consagramos y lo entregamos a Dios. Segundo, somos profetas, es decir, estamos llamados a anunciar, a cumplir con una misión. Y tercero, somos reyes en el sentido de el servicio. Jesucristo es nuestro rey y él no ha venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, entonces, por nuestro bautismo recibimos esta triple nota, connotación o misión. Y entonces, mis queridos hermanos, la manera más excelsa, la manera más clara, la manera más evidente por la cual nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, o es decir, el sacerdocio de Cristo, porque recuerden que Cristo es el único sacerdote, pues es a través de la liturgia. Y la liturgia es, le tengo que poner un antirreflejante, ¿verdad? Y la liturgia es, de acuerdo a este documento de la Sacrosanctum Concilium, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Esas letritas SC7 quieren decir Sacrosanctum Concilium número 7. Por lo tanto, entonces, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, el que recibimos en nuestro bautismo. Ahora bien, vamos viendo y haciendo un repaso de la semana pasada. La semana pasada platicábamos de la sed del hombre, la sed del ser humano, esa sed de trascendencia, esa sed que se manifiesta en aquella expresión que
San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará en paz hasta que no descansa en ti. Hay una sed dentro de cada uno de nosotros. Y entonces esa sed, nos lleva a rendirle culto a Dios, buscar la manera de establecer esa relación con la divinidad. Y esa relación con la divinidad la buscamos establecer a través del culto. El ser humano, pues al principio le rendía culto al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, etcétera. En sus orígenes, el ser humano busca congraciarse con su creador. Ahora bien, habrá que descubrir, y eso lo platicábamos la semana pasada, cuál es la actitud de Dios. Dios toma la iniciativa. Que eso nos quede bien claro. Dios toma la iniciativa. En nuestra religión, que hunde sus raíces en la religión judía, sabemos y reconocemos que Dios da el primer paso. En Israel así lo descubrimos. Dios da el primer paso. Él sale al encuentro. Él se nos y esto es maravilloso, porque entonces tenemos un Dios que es cercano, un Dios alejado, ni tampoco un Dios que es de barro, de madera, de oro, de plata, no. Nuestro Dios es un Dios cercano, es el creador del universo que se acerca a nosotros. Y entonces ese Dios que tenemos se hace presente en nuestra historia, se revela, se da a conocer, ¿de acuerdo? Entonces, ese Dios se presenta al pueblo a través de la historia y entonces transforma el concepto de la historia en una historia de salvación. Y eso es lo maravilloso, porque entonces nuestra historia es una historia de salvación. Y entonces vimos la semana pasada que, permítanme un segundo. Ok. Entonces, Dios se nos revela y se nos presenta en la historia. Y a través de la historia del pueblo, pues bueno, el centro del culto en Israel, ¿cuál es? El centro del culto en Israel es la liberación, ¿sí? La liberación de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la salvación. Dios se interesa por su pueblo. Cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y yo te envío, ¿sí? Y entonces le pregunta a Moisés, y cuando me pregunten quién te manda, ¿quién eres tú? Y entonces ahí, en ese momento maravilloso, si mal no recuerdo es Génesis 3:14, Dios le revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envía a ustedes. ¿Sí? Entonces, el centro del culto en Israel es la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, del pecado a la salvación. ¿Sí? Y entonces, el pueblo de Israel entiende que la salvación es para todo el pueblo elegido. Platicábamos en la clase de Biblia que el encuentro de Dios con nosotros es un encuentro personal, ¿sí? En cuestión de que Dios no se relaciona con nosotros así como que en bola, no. Es una relación personal, de tú a tú, ¿sí? Y eso es increíble, es maravilloso. Nuestro Dios se relaciona con nosotros de esa manera. Pero también la salvación de Dios no es egoísta, no es individualista, sino que Él salva a un pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel entiende que la salvación es para todo el pueblo elegido, de todos los tiempos. Fíjense, esta cita me encanta. Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Dice,
no con nuestros padres, sino con nosotros que estamos aquí presentes, ha hecho Dios una alianza. ¿Se fijan qué maravilloso? Este Dios que tenemos hace una alianza con nosotros, ¿sí? No con nuestros padres, no con el pasado, ¿sí? Sino con nosotros, aquí que estamos aquí el día de hoy. Con nosotros hace una alianza el Señor, Deuteronomio, ¿sí? No con nuestros padres. Y eso es precisamente la actualidad del mensaje y de la revelación de Dios. Que Dios no solo salvó en el pasado, sino que Dios salva hoy. Dios se hace presente hoy en nuestra historia. Y eso es lo que venimos a descubrir de la historia de la salvación. Por lo tanto, ¿cómo salva Dios nuestro Padre? Dios nuestro Padre nos salva de la siguiente manera, como lo dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La plenitud de los tiempos. Y ese es el acontecimiento maravilloso. Y ese es el acontecimiento que celebramos. Y ese es el acontecimiento que festejamos. Y entonces damos ese paso. Dios Padre envía a su Hijo. Y su Hijo, ¿sí?, da su vida por nosotros. Entonces, aquí es donde nos encontramos con el misterio pascual de Cristo, ¿sí? En sus llagas hemos sido curados, en sus llagas hemos sido sanados. Se fijan cómo en el plan de Dios nos vamos encontrando nosotros con estas actuaciones maravillosas en nuestra historia. Dios se hace presente en nuestra historia. El misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, ¿de acuerdo? Pues bien, así como el centro del culto de Israel, por eso me fui tan atrás, ¿sí? Así como el centro del culto en Israel es la liberación de Egipto, que es el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, ¿sí? Bueno, el centro del culto cristiano, de nuestro culto, el centro es el misterio pascual de Cristo. Su pasión, muerte y resurrección. Lo veíamos en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra clase de Biblia, ¿sí? Que Jesús es la palabra definitiva del Padre. Es decir, todo lo que nos tenía que decir Dios nuestro Padre, ya lo dijo. Lo dijo en la persona de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo vamos caminando, ¿sí? El culto. Desde el principio, el ser humano tiene una sed, pero y a través de esa sed, el ser humano busca congraciarse con la divinidad, las fuerzas que descubre, la realidad que se encuentra, y entonces comienza a hacer, pues ahí unos tropezones, algunas cuestiones, religiones, culto, etcétera. Pero en Israel, el culto es diferente, porque en Israel nos encontramos con que el primer paso lo da Dios. Él se revela, se nos hace presentes y nos elige, ¿sí? Si nosotros lo aceptamos, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y entonces, el centro del culto en Israel, es decir, esa relación con la divinidad, se da en la Pascua, la liberación. Pues bien, nosotros que somos herederos de los judíos, dice el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo II, decía, los judíos son nuestros hermanos mayores, los vemos con aprecio. Y entonces, en esa situación y en esa circunstancia, para nosotros, así como para los judíos, para el pueblo de Israel, el centro del culto es la Pascua, para nosotros el centro de nuestro culto, es decir, alrededor de qué gira para nosotros esa relación con la divinidad, gira alrededor del misterio pascual de Cristo, su pasión,
muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Ese es el centro de nuestra fe, es el centro del culto. Recuerden aquello que nos decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora vamos a hablar, hemos venido hablando acerca del culto. ¿De acuerdo? El culto busca un medio para establecer esa relación con la divinidad. ¿Sí? Y entonces, aun y cuando en Israel Dios es el que da el primer paso, sin embargo, el pueblo de Israel va desarrollando maneras de dar culto. Y así tenemos la tienda de la reunión, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las tiendas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, nosotros nos damos cuenta, fíjense bien, porque aquí es bien importante, ¿sí? Que hay una diferencia entre culto y liturgia, ¿sí? Hay una diferencia entre culto y liturgia. Toda liturgia es culto, pero no todo culto es liturgia. Me explico, ¿sí? Toda liturgia es culto. Si estamos hablando que el culto o rendir culto a la divinidad es establecer una relación con él, entonces la liturgia que establece una relación con Dios es culto. Pero no todo el culto es liturgia. Tenemos muchas maneras de establecer nuestra relación con la divinidad, o no, díganmelo ustedes. A ver, la oración en casa. A ver, la lectura de la palabra de Dios que hacemos en casa. A ver, la visita que hacemos al Santísimo cuando tenemos oportunidad. Sí, el rezo del Santo Rosario, el rezo de devociones, las peregrinaciones, procesiones que hacemos. A ver, todo eso es culto, porque establecemos una relación con la divinidad, pero no todo culto es liturgia. La liturgia tiene unas notas específicas, es una manera específica de dar culto a Dios. Entonces, la liturgia es una manera específica de dar culto a Dios. Es la manera más excelente, pero no la única. Que os quede bien claro, ¿sí? La liturgia es celebrar el misterio de la salvación dándole culto al autor de esta salvación. Lo desmenuzo. La liturgia es celebrar, ¿sí? Fíjense, en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En esto, ¿sí? Se le dedica una cuarta parte, está dividido en cuatro partes. Bueno, una cuarta parte se le dedica a la fe que celebramos. Fíjense, la fe que celebramos. Es bien importante aquí está, la segunda parte, los sacramentos de la fe, y es la fe que celebramos. ¿Ok? Entonces, la primera parte es la fe que creemos, es la profesión de la fe. La segunda parte es la fe que celebramos, los sacramentos de la fe. La tercera parte es la fe que vivimos, la vida de la fe. Y la cuarta parte es la fe que oramos o rezamos, es la oración en la vida de la fe. Entonces, queridos hermanos, es bien importante que nosotros descubramos que una manera, la manera más excelsa de rendir culto a Dios, porque lo hacemos en comunidad, porque lo hacemos a través del sacrificio y celebramos el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Entonces, eso es la liturgia. La liturgia es celebrar el misterio de la salvación, ¿sí? Y por lo tanto, también, fíjense, porque es que tenemos que ir aclarando los términos, ¿sí? Si no aclaramos los términos, pues después vamos confundiendo. A ver, ya vimos que no es lo mismo culto que liturgia, ¿verdad? Culto es una manera, un medio de establecer una relación con la divinidad, ¿verdad? Liturgia.
La liturgia es una manera específica de dar culto que es celebrativa, ¿sí? Ahora, no confundamos culto con liturgia. Toda liturgia es culto, pero no todo culto es liturgia. Hay muchas maneras de darle culto a Dios. Ya vimos. Bueno, ahora voy a dar un pasito más, ¿sí? Vimos culto, vimos liturgia. Ahora vamos a ver los ritos. El rito, ¿sí? El rito. El rito no constituye la liturgia en sí misma. El rito es la expresión de ese culto, culto público. Vamos avanzando, sí, vamos avanzando. Fíjense, les platicaba hace un momento, sí, que aun y cuando la relación con Dios es una relación personal, sí, sin embargo, la salvación es para todo el pueblo. Entonces, hay una necesidad de una celebración comunitaria. Entonces, así como tenemos, tú le puedes rendir culto a Dios en lo más secreto de tu habitación, ¿verdad? Hay quienes tienen el privilegio de tener un espacio de oración. Ahí hay una película muy bonita, muy reciente, que se llama War Room o Cuarto de Guerra, o, sí, creo que Cuarto de Guerra, donde nos habla de tener el espacio para hacer nuestra oración, el espacio en nuestra casa, el rinconcito de nuestra casa, ¿sí? Entonces, bueno, tú puedes rendir culto a Dios en lo más secreto, pero la liturgia es culto público, ¿ok? Culto público. Esté o no esté presenciado por la gente. Por ejemplo, de repente yo puedo celebrar misa solo y no estar conectado o transmitiéndola por estos medios, y sin embargo, la liturgia que yo celebro es culto público. Yo no digo, el Señor esté conmigo, no, yo digo, el Señor esté con ustedes. Yo no rezo Padre mío, yo rezo Padre nuestro, ¿sí? Entonces, la liturgia es culto público. ¿Y cómo expresamos ese culto público? A través de los ritos, ¿ok? Entonces, no hay que despreciar el rito. El rito nos da una unidad, nos da una sensación de armonía. El rito une, ¿sí? El rito fortalece, el rito nos ayuda a acercarnos a Dios. Por lo tanto, no hay que despreciar el rito. Pero cuidado, no hay que caer en el ritualismo, ¿sí? Me voy a explicar. Contaban un cuento por ahí, muy simpático, ¿verdad? Que decía, estaba fulano de tal, no sé, vamos a ponerle un nombre, Avicena. Y entonces, Avicena era un gran maestro en oración. Y entonces, todas las mañanas, este hombre, Avicena, ¿verdad? Llegaba al templo y tenía de mascota un gato. Y entonces amarraba el gato a la puerta de la entrada del templo para no entrar con el animalito, y entonces entraba y hacía oración, ¿sí? Y entonces, pues bueno, pasan los años, muere este gran místico y tenía sus seguidores que pues aprendieron su estilo de oración, ¿verdad? Y entonces después, muchos años después, uno de ellos se anima a escribir un tratado de oración al estilo del maestro Avicena. Y entonces pone, para orar de acuerdo a este método, es necesario, primero, un gato amarrado en la puerta de la entrada. Hombre, ya mejor ni le seguimos, ¿verdad? Eso es confundir y caer en lo que llamamos el ritualismo, ¿sí? Cuidado, no caigamos en el ritualismo, no amarremos el gato en la entrada, ¿sí? Entonces, sí, no despreciamos los ritos. Los ritos nos dan esa seguridad, esa estructura necesaria para una
celebración armónica, decente, ¿sí? Para un culto público que unifica, ¿de acuerdo? Pero no caigamos en el ritualismo. ¿Qué sería el ritualismo? El ritualismo sería darle valor, ¿sí? Darle poder o atribuirle más bien, atribuirle poder a ciertos gestos o acciones, ¿sí? Me voy a explicar, por ejemplo, eh, ¿qué les puedo decir? Las personas que por ahí en alguna ocasión, algunos de ustedes conocerán o habrán conocido tal vez al hermano Salvador Pérez. El hermano Salvador Pérez era un hermano lasallista, un hombre muy santo, muy sabio. Y bueno, pues hace algunos años se puso de moda el que pues iba gente, ¿verdad? Y iban a Atlanta, ¿sí? A ver a la Virgen allá, no me acuerdo ni del lugar, a ver a la Virgen que se aparecía y lloraba y no sé qué. Bueno, y entonces, en una ocasión, él acompañó a algún grupo, ¿sí? Y entonces venían este grupo de mujeres, caray, ¿dónde quedó mi rosario? Estaba buscando mi rosario. Bueno, y entonces venían este grupo de mujeres y venían de regreso, ¿verdad? Y venían diciendo, ay, mira, se me doró mi rosario, ay, mira, el mío también se me doró. Haber sido puro desgaste, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces les dice el hermano Salvador Pérez, les dice, que se les dore el corazón, ¿sí? A veces le atribuimos a acciones u objetos, les atribuimos cierto poder. No, hermanos. Por ejemplo, sería atribuirle el poder de la oración al rezo del rosario, al decir, cada vez que yo paso esta cuenta, entonces esto es lo que tiene fuerza en la oración. No, lo que tiene fuerza en la oración no es tu pasar las cuentas del rosario. Lo que tiene fuerza en la oración es lo que hay en tu corazón. Y la oración, y cómo le estás diciendo. Y si le estás diciendo de corazón, o estás distraído pensando en otras cosas y rezando súper rápido. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuidado, no caer en el ritualismo. Muy bien. Y bueno, el culto cristiano, fíjense que el culto en Israel había llegado a un punto en el cual había caído en el ritualismo, ¿sí? De hecho, Jesús los acusa de eso, ¿sí? Los acusa del ritualismo. Y entonces Jesús deja atrás el ritualismo. ¿Recuerdan aquel pasaje de la samaritana? Que Jesús llega, se sienta en el brocal del pozo, se acerca a esta mujer, ¿verdad? Y entonces Jesús le pide de beber, ¿verdad? Y entonces le dice la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me diriges la palabra a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, estaban peleados. Otro día les platico por qué. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías agua. Y dice, pero pues si tú ni siquiera traes cubeta, ¿cómo vas a sacar agua? Y entonces Jesús le dice, el agua que yo voy a dar es un de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión a lo que voy con esto es que en el pasaje, la mujer samaritana, ¿sí? Le dice, ustedes los judíos adoran a Dios o rinden culto a Dios en el templo en Jerusalén y nosotros en el monte Garizim, ¿sí? Y entonces ahí menciona a la mujer, pues esa diferencia del culto. Y entonces Jesús le dice, días vienen en que no se dará culto a Dios aquí o allá, sino que el culto que se dará a Dios será en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar Jesús?
que el culto cristiano recupera el sentido espiritual, ¿sí? Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces, y aquí es donde viene algo bien interesante, y con eso voy a terminar para pasar a preguntas, ¿de acuerdo? Fíjense, en el culto cristiano, ¿sí? Que se manifiesta de manera personalísima y de manera especial, se manifiesta en los sacramentos, el culto aquí, los ritos, los signos y señales, ¿sí? No solo simbolizan, sino que realizan en verdad lo que significan. Me explico, ¿sí? Si el sacerdote en el sacramento de la reconciliación te impone la mano de esta manera y te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es una como si un deseo de que ojalá se te perdonen tus pecados. No, aquí efectivamente se te están perdonando tus pecados. Aquí el gesto, ¿sí? Realiza el signo y la señal, realiza lo que está haciendo. En el sacramento del bautismo, en el momento en el que el sacerdote derrama agua sobre la cabeza del bautizando, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el agua no solo simboliza la purificación, el agua no solo simboliza la vida, sino que efectivamente purifica, perdona los pecados y da la vida en el Espíritu. ¿Sí? En la Eucaristía, mis hermanos, ese es el símbolo más excelso que tenemos nosotros y más evidente en este sentido. Nuestros hermanos separados celebran la cena del Señor y entonces reparten algunos de ellos pues galletas saladas y jugo de uva, ¿verdad? Para ellos esto es simplemente un recuerdo, ¿sí? Un acordarnos de aquello que hizo Jesús en la última cena. Nosotros no. Los gestos realizan lo que significan. Cuando el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, toma el pan y te dice, tomen y coman porque esto es mi cuerpo. No es algo simbólico, es algo real. Realmente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el sacerdote toma el cáliz y lo presenta diciendo, tomen y beban, porque este es el cáliz de mi sangre, efectivamente es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en el cáliz. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque en el culto cristiano, en el culto que rendimos nosotros a Dios, los ritos, los signos y las señales no solo simbolizan, sino que efectivamente realizan lo que están representando. Y esa es una de las grandes novedades del culto cristiano. ¿De acuerdo? Bien, llegamos a unas profundidades bien gruesas, ¿eh? Porque esto es realmente es teología. Esto realmente es teología. Estamos profundizando en las verdades más profundas de nuestra fe y en las verdades más esenciales de nuestra fe. El misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Yo los invito a que si tienen oportunidad, vean la película esta de La Pasión de Cristo, el momento de la última cena, cómo va haciendo un paralelismo bien interesante entre la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y entonces pasan a la escena de la crucifixión donde despojan a Cristo de sus vestiduras y lo comienzan a clavar en la cruz. Y luego dice, tomen y beban, esta es el cáliz de mi sangre, y entonces pasan a la escena de la crucifixión o de lo traspasan con la lanza, ¿sí? Esto es real.
Esto es real. No es un signo, no es un símbolo, no es una señal, un recuerdo. Efectivamente, es el único sacrificio de Cristo. Y esa es la gran, maravillosa noticia del culto cristiano, que el culto cristiano en la liturgia, los signos y los símbolos y las señales realizan efectivamente lo que significan: el perdón de los pecados, la vida eterna por el bautismo, el alimento que da la vida con la Eucaristía, el perdón de los pecados y la salud con la unción de los enfermos. ¿De acuerdo? Esto es maravilloso. Bien, vamos a ver sus preguntas y comentarios. Muy bien. Saludos Marta, Debbie. Voy a ponerme aquí así como para no quitarle la vista de muy bien. Sí, Gaby, al ratito lo platicamos. Meli, sí, pues se trata de ir aprendiendo poco a poco. Vamos a ir de la mano. La Pasión de Cristo no está en Netflix, no sabía, ¿eh? Pero bueno, ahí pronto, pues habrá de conseguirla, ¿de acuerdo? Eh, sí, maestra, hay que leer, sí. Nati, saludos hasta la pastora, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh, como les digo, no se preocupen, no se mortifiquen mucho. Vamos a ir caminando juntos, ¿sí? Los voy a ir llevando de la mano con la intención de que vayamos disfrutando, saboreando, ¿sí? Saboreando todo esto, ¿verdad? Dicen que el Papa Benedicto dijo que en la misa no se aplaude. No, el que criticó los aplausos en las misas es el cardenal Robert Sarah, que casualmente es el encargado de la Sagrada Liturgia, el cardenal Robert Sarah. Y en alguna parte en el libro precisamente de la fuerza del silencio, critica precisamente el que se haya llegado a la trivialización de la Santa Misa al llegar a los aplausos. Pero de ahí a decir que están prohibidos, pues no están prohibidos, pero pues no es muy recomendable, ¿de acuerdo? Cuando preparamos la Eucaristía decimos una oración en voz baja. Déjenme pensar, a ver, porque ponemos el vino, el pan y el vino. Bueno, presentamos el pan y decimos: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que ahora te presentamos a nosotros, pan de vida. Y ustedes responden: bendito sea por siempre, Señor. Preparamos el cáliz, ¿verdad? Con el vino. Y ponemos el vino y ponemos una gotita de agua, ¿sí? Entonces, y decimos: bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de bebida de salvación. Y ustedes responden: bendito seas por siempre, Señor. Entonces, hay algunas oraciones que así como el agua se mezcla con el vino, sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. Es una oración que decimos. Cuando nos lavamos las manos, decimos: lava del todo mi delito y limpia mi pecado. ¿Sí? Felicitación para todos los niños, claro. Una felicitación para todos los niños hoy en su día. Felicitación para todos nosotros, ¿sí? Y para todos mis amiguitos que llevan disfraz de adulto, ¿ok? Entonces, muchas felicitaciones. Si anotas, no pones atención. Bueno, no te preocupes, Blanca, a las diapositivas que vimos hoy y ya tú podrás escribir ahí lo que te acuerdes, ¿verdad? No te preocupes mucho. Muy bien, saludos hasta Paraguay con Mario Sanabria. Alicia, saludos Yolanda, otra vez, feliz niño. Y el Cordero. Bueno, se los presenté otro día este libro y se los recomendé. No es aquí el material de nuestra clase, pero sí les recomiendo que
se lo consigan como lectura espiritual, lectura personal. La Cena del Cordero de Scott Hahn. Ya se los presenté, creo, en la clase pasada. Aquí lo tengo, ¿sí? ¿Por qué la gota de agua en el cáliz? Bueno, es que precisamente es lo que dice la oración, que así como el agua se mezcla con el vino, sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. Es un simbolismo, así como una gotita de agua se convierte en vino porque se forma parte de él, por eso le ponemos bien poquito, es una gotita. De la misma manera, esto representa cómo nosotros, al entrar en contacto con Dios, nos fundimos con Él, entramos en la participación de la vida divina, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues sí, hay que compadecer a nuestros hermanos separados que no tienen esta riqueza de la Eucaristía. Para todos los niños de Acán, claro, mándenles un saludo, por favorcito, a todos mis amiguitos de Acán, ¿sí? Muy bien. Las diapositivas, Meli, las voy a dar de alta aquí mismo en la línea del tiempo, es decir, en los comentarios. Terminando la clase, no he dado de alta las de la clase pasada. Me voy a ir ahorita a la clase pasada y voy a dar de alta ya las 5 diapositivas que vimos en aquella clase. Luego, aquí mismo, voy a dar de alta las 6 o 7 diapositivas que vimos en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy dando a manera de fotografía, a manera de archivo JPG. ¿De acuerdo? Rosario, muchas gracias. Bien. Bueno, antes de terminar, ¿sí? Con ustedes algo que vimos en la una reunión que tuvimos con don Rogelio, nuestro arzobispo, esta mañana. Él está muy consciente de las peticiones de tanta gente que dice, es que queremos el pan de vida, queremos participar en la misa, pero también está muy consciente de que el don de la vida es algo que debemos proteger. Y a este respecto les recuerdo algo que nos dice el Papa Francisco, ¿sí? Que, permítanme un segundo porque aquí lo tengo anotado. Sí, ahorita les digo. Aquí está. La salud es un bien que Dios quiere para nosotros. Y los dones naturales, es decir, los regalos de la naturaleza, son previos a los dones espirituales. Por lo tanto, para que la gracia actúe, es necesaria la naturaleza. Y ahora preservamos los dones naturales, entre ellos el don de la salud, para que pronto la gracia, ¿sí?, a través de los sacramentos, pueda seguir actuando. Pero de todas maneras, la gracia ya actúa en nuestra naturaleza, porque, como lo vamos a ver ahorita, la liturgia no es todo el culto. El culto es tu relación con Dios. Y tú puedes hacerlo en tu casa. Y puedes también comulgar de la palabra. ¿Sí? Importantísimo. Ustedes a través del pan de la palabra. ¿Sí? Hay que alimentarnos del pan de la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Pues vamos despidiéndonos. Y me estaba diciendo que recordando Margarita, saludos. Margarita ya sabe mucho de todo esto. Ella no sé si siga dando clases, pero dio clases de religión muchos años y experta en muchos temas, también con los hermanos separados, ¿verdad, Margarita? Un día te invito a que nos des una plática. Por no generas contenidos, y los compartes. Muy bien. Meli, Berta, María, que oraciones que solo hace el sacerdote. Bien, en la celebración de la Eucaristía, y lo vamos a ver más a detalle después, hay partes que corresponden al pueblo y partes que corresponden al sacerdote. Entonces, es una cuestión de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, ni se vale que el curita diga todo, ni se vale que ustedes también digan todo.
Hay partes que corresponden a uno y partes que corresponden a otro. Yo estoy procurando en las misas que estoy transmitiendo quedarme callado en los momentos en los que le corresponde la respuesta a ustedes. Y me estoy imaginando que ustedes están respondiendo con mucha enjundia, ¿verdad? Pero bueno, eso quiero creer, ¿ok? Muy bien, Armando, igualmente saludos y bueno, muy bien. Ay, Margarita con los misioneros, ¿verdad? Bien, muchas gracias por su presencia aquí. Un saludo en especial a todos mis alumnos de aquí en la parroquia, es decir, todos los miembros de los grupos de liturgia que tenemos aquí en la parroquia. Somos una parroquia privilegiada porque fíjense, tenemos participando en la liturgia grupo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ministros lectores, tenemos coros, ¿sí? Tenemos chorros de coros, tenemos como 14 coros. Tenemos monaguillos, ¿sí? Tenemos también danzas y tenemos además a nuestro equipo de saquía. Fíjense, todos los que tenemos participando en la liturgia, aquí también las danzas forman parte de la liturgia. En algún momento platicaremos de las danzas. Un saludo a todos mis amigos de las que sé que están con muchas ganas de danzar, pero espérense para cuidar nuestra salud. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, con esto vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy, la semana entrante. Aquí nos vemos el jueves de nuevo, pero ya saben, todos los días tenemos una temática diferente y ustedes pueden disfrutar pues de una temática diferente, pero de todas maneras se relacionan todas las temáticas porque nuestra fe es una sola, ¿de acuerdo? Nuestra fe es un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Entonces, por eso todo se relaciona. Los lunes el tema de Biblia, los martes el tema de los padres de la iglesia, los miércoles preguntas generales, los jueves liturgia, los viernes el documento del llamándonos a la santidad, gaudete et exultate, gózate y alégrate. Y los sábados, un tema mariano. Entonces, tenemos temas para todos los días y todos los gustos. ¿De acuerdo? Les voy a dar la bendición y los voy a encomendar a Dios nuestro Señor, en especial el día de hoy, Día del Niño. ¿Ok? Recuerden lo que nos dice Jesús, tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz. Te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy a esperar tantito porque me están diciendo que casi siempre se corta cuando doy la bendición, ¿verdad? Entonces asegurarme que tengan la bendición. Y pues bueno, recordarles que el Señor me los bendiga, me los cuide y a cuidarnos, y a cuidar a nuestros abuelitos y a cuidarnos todos para que pronto podamos volver a reunirnos. Un gusto ver a ustedes y alegría, hermanos. El Señor resucitó. Hasta pronto.